Buenas tardes, compañeros. Volvemos a encontrarnos en una clase más de lípidos. Ahora vamos a ver los lípidos complejos o lípidos de membrana. ¿Por qué se llaman complejos? Pues porque en su estructura no solamente tienen la composición básica carbono, hidrógeno y oxígeno, sino tienen algo más. Entonces, habíamos visto esta clasificación llamados lípidos complejos y aquí teníamos a los fosfolípidos y dentro de estos los fosfoglicéridos y los fosfosfingolípidos y los glucolípidos, que tenemos los cerebrósidos y gangliósidos. Entonces, no nos olvidemos que los fosfolípidos pues tienen una cabeza polar y una cola apolar, ¿no es cierto?, que es hidracarbonatada, y estos son por lo que reciben el nombre de lípidos anfipáticos o polares. Entonces, los fosfolípidos se diferencian en sus ácidos grasos sustituyentes, o sea, los más importantes. ¿Por qué? Porque siempre hay un ácido graso saturado y un ácido graso no saturado. Y en el carbono 2 pues tenemos el componente de glicerina, que no nos olvidemos que es principal componente de todo lo que son lípidos. Entonces vamos a comenzar con los fosfoglicéridos o glicerofosfolípidos, como también los pueden encontrar. ¿Y qué es lo más importante de estos? Que son componentes principales de las membranas celulares. Químicamente, este fosfoglicérido está constituido por glicerina esterificada. En el carbono 3 tiene el grupo fosfato, por eso es que se llama glicerol 3-fosfato, y en el carbono 1 y 2 los ácidos grasos. Entonces no nos olvidemos que tiene glicerina esterificada en el carbono 3, un grupo fosfato, por eso se llama glicerol 3-fosfato, y en el carbono 1 y 2 están los ácidos grasos. Este conjunto de la glicerina, el fosfato y los ácidos grasos en general se llama ácido fosfatídico o diacilglicerol fosfato. A este ácido fosfatídico se le va a añadir una base nitrogenada y de ahí va a obtener su nombre. Y aquí es lo que nosotros llamamos el ácido fosfatídico, donde tenemos una cabeza polar, tenemos la glicerina, y a la glicerina, no nos olvidemos, están unidos los dos ácidos grasos. Esto es el ácido fosfatídico. A este ácido fosfatídico, como les indico, se va a unir una base nitrogenada. ¿Cuáles son estas bases nitrogenadas? La colina, la etanolamina, la serina y el inositol. Entonces, ¿cuáles son? No nos olvidemos: colina, etanolamina, serina e inositol. Y aquí tenemos una estructura ejemplo de un glicerofosfolípido, donde tenemos nuestro grupo fosfato, la glicerina y las cadenas de ácidos grasos. No nos olvidemos que al fosfato se le va a unir la base nitrogenada. En este caso se está uniendo la colina. Entonces, aquí tenemos las diferentes composiciones de los fosfolípidos. Dependiendo de su base nitrogenada, llevarán el nombre: fosfatidilcolinas, fosfatidiletanolominas, fosfatidilserinas, fosfatidilinositoles. Tenemos unas dos especiales que se llaman fosfatidilgliceroles y las cardiolipinas, que la veremos a continuación, pero como algo muy específico. Entonces, por favor, esta es pregunta de examen: ¿cuáles son las funciones de estos fosfoglicéridos con su respectiva base nitrogenada? Es que los fosfatidiletaноlamida es el principal componente de las membranas celulares, y estas se dividen en plasmalógeno, que forma el 70% de las membranas celulares, y el aquilacifosfolípido, que forma parte de las membranas celulares de los eritrocitos. 2. La fosfatidilcolina forma parte del factor surfactante que se produce en los neumocitos tipo 2. ¿Qué es el factor surfactante? Pues el factor surfactante es el que le hace madurar a los bronquios, es decir, madurar al pulmón. Por lo general, cuando tenemos un bebé prematuro, es a quien se le inyectamos. Fosfatidilserina su precursor es la fosfatidiletaноlamida,
y funciona como segundo mensajero y neurotransmisor. Y tenemos al fosfatidilinositol, que interviene en el metabolismo del ácido araquidónico. Entonces, aquí tenemos, miren, los principales fosfolípidos, las colinas, fosfatidilcolina, conocida también como lecitina, fosfatidiletanolamina, conocida como cefalina. Aquí tenemos que es la fosfatidilcolina, es componente fundamental de las vainas de mielina y las membranas mitocondriales, fosfatidiletanolamida de las moléculas del retículo endoplásmico, fosfatidilserina de las membranas de los eritrocitos, el fosfatidilinositol forma parte de los segundos mensajeros y tenemos uno que se llama difosfatidilglicerol, también llamada cardiolipina, que está en las membranas de las mitocondrias del tejido cardíaco. ¿Por qué es importante la cardiolipina? La cardiolipina se llama difosfatidilglicerol. ¿Por qué? Porque contiene 3 moléculas de glicerina que están unidas por 2 puentes diéster y eso le da el nombre de difosfatidilglicerol. ¿En dónde se encuentra esto? Y eso es pregunta de examen. En la membrana interna de la mitocondria del músculo cardíaco. Recordemos que la mitocondria es el organelo de la energía y obviamente se encuentra cuando nosotros vamos a medir cardiolipinas en un laboratorio. Cuando vamos a pedir cardiolipinas no estamos viendo la parte digamos el motor del corazón, sino la parte funcional, fisiológica. ¿Ok? Entonces cuando tengamos un infarto no vamos a medir cardiolipinas, pero sí cuando tengamos una enfermedad autoinmune que puede lacerar el tejido cardíaco. Vamos a ver entonces el metabolismo de los fosfolípidos. Obviamente, ¿qué vamos a hablar? Si hablamos de metabolismo, ¿hablamos de qué? De enzimas. Entonces, estas enzimas son las que se encargarán de degradar a los fosfolípidos. ¿Y cómo se llamarán? Pues fácil, fosfolipasas. Entonces, los fosfolípidos al enfrentarse a una fosfolipasa, lo que va a hacer es liberar un ácido graso y lo demás del derivado del ácido fosfatídico. Y a esa parte se le llama lisofosfolípido. Dependiendo de la base se llamará lisofosfatidilcolina, lisofosfatidilserina. Entonces, siempre se libera una parte del ácido graso y el otro se llama lisofosfolípido. Entonces, aquí tenemos las principales fosfolipasas donde actúan y las vamos a ver a continuación. La fosfolipasa A1 o llamada PLA, que ustedes también la pueden abreviar para su examen, ¿qué pasa? Hidroliza el ácido graso en el carbono 1. Entonces, genera un lisofosfolípido y un ácido graso. La fosfolipasa A2 o PLA2 hidroliza el ácido graso ¿en dónde? En la posición del carbono 2. Genera de igual manera un lisofosfolípido y un ácido graso. Ahora tenemos una fosfolipasa B, que es una mezcla de la fosfolipasa A1 y de la fosfolipasa A2. ¿Y qué es lo que hace? Pues separa en forma sucesiva los ácidos grasos de los fosfolípidos. Tenemos la fosfolipasa C o PLC, que genera el diacilglicerol por un lado y la cabeza polar que tiene el fosfato por el otro. Y la fosfolipasa D o PLD genera ácido fosfatídico por un lado, pero la cabeza polar sin el fosfato por el otro. Continuamos y tenemos a los esfingolípidos y estos lípidos son los que derivan de la ceramida. Entonces se llaman esfingolípidos porque están formados principalmente por esfingosina, que es un aminoalcohol insaturado que tiene 18 carbonos, y el ácido graso, que no nos olvidemos, y el grupo polar. Y este grupo polar puede ser un fosfato o un carbohidrato. Entonces, dependiendo de cuál sea el grupo polar, pues llevará su nombre. Se llaman fosfoesfingolípidos, también llamados esfingomielinas, y los glucoesfingolípidos. Fosfoesfingolípidos porque su grupo polar es un fosfato, y glucoesfingolípido porque su grupo fosfato es un carbohidrato. Entonces, dentro de los fosfoesfingolípidos tenemos a las esfingomielinas, que están constituidas principalmente, obviamente, por esfingosina, el ácido graso,
el ácido fosfórico o el fosfato, y también esterifica con colina o etanolamida. Esta esfingomielina está íntimamente relacionada con el tejido cerebral. Estas fosfosfingolípidos o fosfosfingomielinas se encuentran presentes en las membranas plasmáticas de las células, sobre todo en las vainas de las mielinas que recubren y aíslan los axones de las neuronas mielinizadas. Ahora, la esfingomielina es uno de los principales lípidos estructurales de las membranas del tejido adiposo. Y por otro lado tenemos a los glucosfingolípidos, que su grupo polar pues será ¿qué? Un glúcido, ¿no es cierto? Y ese glúcido se llamará o cerebrócido o gangliósidos. A mí me gusta mucho interactuar en las clases, lastimosamente por esta situación no lo podemos hacer, pero si estamos hablando de cerebrócido estaremos hablando ¿de qué? De cerebro. Entonces tenemos a los cerebrócidos, que son compuestos neutros que están formados por ceramidas, también nuestra esfingosina y el ácido graso y un monosacárido unido por un enlace glucosídico beta al carbono 1 del esfingosol. ¿Cuáles son los carbohidratos más frecuentes? ¿No es cierto? El monosacárido, pues la galactosa llamada galactocerebrócido y la glucosa llamada glucocerebrócido. Pues los cerebrócidos, ¿cuál es la diferencia? Estos cerebrócidos, vamos a ver, los cerebrócidos tenían su monosacárido, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con los gangliósidos? Pues los gangliósidos son compuestos semejantes a los cerebrócidos, pero ya no tienen solo un monosacárido en su estructura, sino son más complejos y están formados por varias exosas y también tienen ácido acetilneuramínico, también llamado ácido ciálico. Y aquí los tenemos. Glucosa, puede estar una glucosa, una galactosa, una acetilgalactosamina, volver a tener glucosa. Tienen varias exosas. Entonces terminamos con los lípidos, ya vimos lípidos simples, lípidos complejos, vamos a ver lípidos insaponificables. Los lípidos insaponificables, ¿cuáles eran? ¿Cuáles eran los lípidos insaponificables? Pues los que no obtienen ácidos grasos. Dentro de estos tenemos primero a los terpenos. Entonces los terpenos, importante, miren, ¿qué son los terpenos? Este está construido por unidades múltiples de un hidrocarburo de 5 átomos de carbono llamado isopreno o 2-metil-1,3-butadieno. Obviamente porque están formadas de carbono e hidrógeno, son ¿qué? Hidrofóbicas. Por eso se encuentran asociadas a lípidos. Entonces, estas características de los terpenos pues se encuentran ampliamente presentes en el reino vegetal. Constituyen metabolitos secundarios y primarios, los secundarios componentes de esencias, bálsamos, resinas, y los primarios de las fitohormonas, cadenas laterales de la plastoquinona, ubiquinona, fitol y los carotenoides. Según el número de unidades de isopreno que lo componen, los terpenos se clasifican en monoterpenos de 2 unidades, sesquiterpenos de 3 unidades, diterpenos de 4 unidades, triterpenos de 6 unidades, tetraterpenos de 8 unidades y politerpenos de más de 8 unidades. Estos, como ustedes pueden ver, pueden ser lineales o pueden ser cíclicos. Entonces, aquí tenemos a los monoterpenos, obviamente que constituyen esencias naturales por sus propiedades organolépticas, es lo que atraen a los insectos y otros animales. Aquí tenemos el limonene. Sesquiterpeno de 3 unidades tenemos el ácido asbísico o las fitohormonas, obviamente de las plantas. Los terpenos tenemos aquí el diterpeno, que es el fitol, también la fitohormona que forma parte también de los vegetales, obviamente, que es el regulador endógeno del crecimiento y desarrollo de los vegetales. No nos vamos a olvidar nunca, el triterpeno. ¿Cuál es su principal? El escualeno.
Otro tetaterpeno es el beta-caroteno, que se encuentra en donde, pues en las zanahorias, ¿no es cierto? Y tenemos a las vitaminas liposolubles. Estas vitaminas no se van a olvidar que son de estructura terpenoide. Y tenemos al retinol como la vitamina a la vitamina E y a la vitamina K. Siguientes lípidos insaponificables tenemos a los esteroides. Estos esteroides se derivan ¿de quién? Del otro hidrocarburo llamado ciclopentano perhidrofenantreno. Esta estructura que ustedes ven aquí, A, B, C, D, esta se llama ciclopentano perhidrofenantreno. Esto pregunta de examen. Los principales puntos de sustitución son el C3 del anillo A, el C11 del anillo C y el C17 del anillo B. ¿Ok? Todos estos, como ustedes ven, la A, la B y la C, no forman un plano, sino tienen una conformación de silla. Dentro de estos esteroides tenemos 4 grandes grupos, que son los esteroles, que el más representativo es el colesterol, los ácidos biliares, que nos ayudan a la digestión de grasas, las hormonas esteroides, donde están los estrógenos y andrógenos, y la vitamina D, que es la otra vitamina liposoluble, pero que depende del ciclopentano perhidrofenantreno. Vamos a ver ahora la biosíntesis de las hormonas esteroideas, no se asusten, vamos a ir despacio para que ustedes vayan entendiendo. Entonces, todas las hormonas esteroideas salen principalmente ¿de quién? Del colesterol. Después de varias ciclaciones y varias reacciones, tenemos la primera, pregnenolona. De la pregnenolona va a salir el resto, por favor. Seguimos con ciclaciones y tenemos a la progesterona como primera. La progesterona, de la progesterona deriva la 11-desoxicorticosterona por medio de la 21-hidroxilasa. De la 11-desoxicorticosterona por medio de la 11-hidroxilasa sale la corticosterona. La corticosterona se enfrenta a la 18-hidroxilasa y sale nuestra primera hormona llamada aldosterona. Seguimos con las hormonas esteroides y tenemos de la progesterona se vuelve a enfrentar ¿a quién? A 17-alfa-hidroxilasa y tiene 17-alfa-hidroxiprogesterona que se enfrenta a una 21-hidroxilasa similar a la de al frente y tenemos la 11-desoxicortisol y esta por una 11-hidroxilasa hace cortisol. Cuando nosotros tenemos de la 17-alfa-hidroxiprogesterona, tenemos directamente por varias ciclaciones y reacciones la androstenediona, que directamente pasará a ser testosterona. Y miren esto muy característico, llega una aromatasa y sale el estradiol. Por eso queremos decir que nosotros, hombres y mujeres, tenemos tantas hormonas femeninas como hormonas masculinas. Dependiendo de nuestro género, pues tendremos más hormonas masculinas o más hormonas femeninas. Dentro de las vitaminas esteroides ya habíamos hablado la vitamina D3 es de origen animal y la vitamina D2 es de origen vegetal. ¿No es cierto? El ergocalciferol y el colecalciferol. Los ácidos biliares, habíamos hablado que eran importantes para la digestión de las grasas. Entonces, ¿qué es lo más importante de estos? Es que tienen un grupo COOH o grupo carboxilo en el carbono 17, ¿ok? Que este es el que le da su característica ácida a este grupo, ¿no es cierto? Y tienen 3 grupos OH principales. ¿En dónde? En la posición 3, en la posición 7 y en la posición 12 del ciclopentano perhidrofenantreno. 3, 7 y 12. Entonces, estos, importante, poseen una cara hidrófoba, ¿no es cierto? Una cara hidrófoba donde está aquí en el grupo COH y otra hidrófila que es la cola, ¿no es cierto? Y esto es lo que le da el poder de detergente para emulsificar a las grasas. Ahora vamos a ver un tema bien importante que es la biosíntesis de ácidos grasos. Quiero ver si es que hasta el momento hay alguna duda,
para poder trabajar esta biosíntesis de ácidos grasos, que a pesar de que es corta, sí es un poco compleja y quiero que la entendamos tranquilamente. Entonces quiero que vean por favor bien esta biosíntesis de ácidos grasos. Quiero que vean tal cual la diapositiva. Tenemos aquí la matriz mitocondrial, tendremos la membrana interna, tendremos la membrana externa y en este lado del citoplasma es donde se hará la biosíntesis de ácidos grasos. En la matriz mitocondrial estaremos con se irá hacia el ciclo de Krebs y en el citoplasma se haría la biosíntesis de ácidos grasos, por favor. Entonces, vamos a comenzar con, obviamente, hacer el transportador de tricarboxilos, es decir, la biosíntesis de ácidos grasos. Y yo quiero que nos demos cuenta de una cosa importante, es que aquí tenemos el citrato, que se une con el acetil-CoA y se va al oxalacetato, pero este oxalacetato citrato por medio de una ATP citrato liasa, que va a ser este oxalacetato, entrará una malato deshidrogenasa, que se hará malato, y por una enzima málica hará piruvato, y este piruvato entrará a la matriz mitocondrial. Esta matriz mitocondrial, por medio de la piruvato carboxilasa, se hará oxalacetato, y este oxalacetato, por medio de la citrato sintasa y un acetil-CoA, pues será citrato. Y este citrato irá al nuestro ciclo de Krebs, para que lo entiendan más claramente. Entonces, el principal precursor de los ácidos grasos es el malonil-CoA. Este malonil-CoA, que lo veremos más luego, este malonil-CoA aporta 2 de sus 3 átomos de carbono al esqueleto del ácido graso en crecimiento. Y este malonil-CoA proviene ¿de qué? Del acetil-CoA. Todo este acetil-CoA que vemos aquí está dado en el citoplasma. Este acetil-CoA es el que va a formar el malonil-CoA. Este de aquí, por favor, el malonil-CoA. ¿Ok? Entonces, ¿cómo que está aquí? ¿No es cierto? Este acetil-CoA que habíamos visto antes, se une a un bicarbonato y por medio del acetil-CoA carboxilasa va a ser malonil-CoA. Esta acetil-CoA carboxilasa va a utilizar un cofactor llamado biotina, que ya lo habíamos nombrado antes, ¿no es cierto? Entonces, esto quiero que lo entiendan bien. En el primer ciclo se condensa que un acetil-CoA con un malonil que se había formado previamente acá, por favor. Este malonil. Se va a unir con un acetil y formará 4 carbonos de una en ese momento. Pero ya en los ciclos siguientes ya no van a unirse al acetil-CoA, sino solamente a malonil. Entonces, querrá decir que van uniendo de 2 carbonos en 2 carbonos. ¿Cuál será el producto final? Pues siempre será el ácido palmítico, que es de 16 carbonos, por medio de ¿qué? De una enzima, la sintasa de ácidos grasos, que es inmediatamente esterificado este ácido palmítico con la coenzima A para formar ¿qué? Palmitoil-CoA, y a partir de él se transporta al rentículo endoplásmico para sintetizarse otros ácidos grasos. Ya. Entonces, obviamente el ácido palmítico tiene 16 carbonos, quiere decir que se requiere ¿cuántos ciclos? 7. ¿Por qué? Porque en el primero aportamos 4 y de ahí en adelante se aporta 2. Entonces, por eso son solo 7 ciclos. Por lo tanto, nosotros necesitamos 8 acetil-CoA, que es 1 por cada ciclo. Acuérdese que es 1 para transformarse en 7 malonil-CoA, y el otro que es al principio, ¿no es cierto? 7 ATPs y 14 NADPH. Eso es la síntesis. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a beta oxidar a los ácidos grasos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es la beta oxidación? Es la secuencia de 4 reacciones en las que vamos a ir fragmentando, vamos a ir separando de 2 carbonos en 2 carbonos desde el extremo carboxilo, es decir, desde nuestro grupo COOH. Esta secuencia se repite hasta que haya una degradación completa de la cadena. ¿Por qué se llama beta oxidación?
porque rompe el enlace entre los carbonos alfa y beta y se oxida el carbono beta en el carbono 3 y ahí es donde se forma el acetil-CoA. Este se produce mayoritariamente en la matriz mitocondrial. Entonces, para nosotros activar los ácidos grasos acetil-CoA o acil-CoA, ¿no es cierto? Esta activación tiene lugar en el retículo endoplásmico o también en la membrana mitocondrial, donde se encuentra la acil-CoA sintetasa, que es la que cataliza esta reacción, la acil-CoA. Entonces, el ácido graso se une a la coenzima A, ¿no es cierto? Y esto consume 2 enlaces de ATP, de alta energía. Entonces ya estamos aquí. Miren, citoplasma, mitocondrial, vamos a hacer beta-oxidación. Entonces, obviamente, miren, se necesita ya obtuvimos, acuérdense de aquí, tenemos la acil-CoA, ¿no es cierto? La acil-CoA que tenemos que hacer, acil-CoA, ¿no es cierto?, para la activación de los ácidos grasos. Esa acil-CoA tiene que entrar a la matriz mitocondrial, pero va a entrar ¿con quién? Con un transportador llamado, ¿qué? Carnitina. Porque esta carnitina le va a permitir entrar a la acil-CoA, no puede entrar solo. Obviamente, ¿por qué? Porque la membrana de la mitocondria es impermeable a la acil-CoA. Entonces, la carnitina se encarga de llevar los grupos o los ácidos grasos a la interior de la matriz mitocondrial. ¿Por qué? Por medio de 2 pasos. Primero, aquí tenemos la enzima carnitina palmitoil transferasa o CPTI1 que tenemos aquí en color rojo, permite ingresar a la acil-carnitina, ¿no es cierto? Y la permite ingresar. Ya, entonces se une a la acil-CoA más la carnitina, hace la acil-carnitina y la permite ingresar, ¿no es cierto? De ahí tenemos a una enzima. Ya entramos la acil-carnitina, va a entrar a la matriz mitocondrial por otra enzima llamada la translocasa, ¿no es cierto? Y aquí tenemos a la acil-carnitina. Ahora, ya ingresó, ya no necesitamos más a la carnitina, entonces la acil-carnitina se va a dividir en acil-CoA y carnitina por medio de ¿qué? De la carnitina palmitoil transferasa 2 o CPTI2. Obviamente, ya una vez liberado la acil-CoA para hacer más ácidos grasos en la mitocondria, pues la carnitina tiene que volver al citoplasma para seguir ingresando acil-CoA, y esto lo hace obviamente por la misma translocasa que le permitió ingresar. Entonces, aquí tenemos ya los productos finales que tenemos de la beta-oxidación. Aquí ustedes ven, están los pasos, están los nombres. Primero tenemos una oxidación por FAD. Si estamos hablando con FAD, ¿cómo se llamará la enzima? Pues una deshidrogenasa. Vamos a hacer de acil-CoA a trans-enoil-CoA por medio de la acil-CoA deshidrogenasa y vamos a obtener la trans-enoil-CoA. Hidratación. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? A la trans-enoil-CoA la vamos a hidratar y vamos a hacer L3-hidroxiacil-CoA. Esta L3-hidroxiacil-CoA vamos a oxidarle nuevamente por NAD, y si estamos hablando de NAD, ¿cómo se llamará la enzima? Pues deshidrogenasa, se llamará la hidroxiacil-CoA deshidrogenasa, que va a ser 3-cetoacil-CoA. Y por lo último, hacemos tiolisis, ¿no es cierto? ¿Qué vamos a hacer? Es la separación del 3-cetoacil por un grupo tiol. Entonces tenemos el 3-cetoacil-CoA por medio de la tiolasa, que va a ser una acil-CoA y una acetil-CoA, ¿no es cierto?, para seguir formando ácidos grasos. Entonces, ya ve que hemos hecho, ya estamos en la tiolisis, ¿no es cierto? Entonces ya tenemos la acil-CoA con 2 carbonos menos, ¿no es cierto? También tenemos acá, obviamente, todos estos seguirán rompiéndose, como miren aquí es todo lo que hemos hecho, la hidroxiacil, tiolasa, y tenemos la acil-CoA con 2 carbonos menos, ¿no es cierto? Entonces, obviamente, las moléculas de la acetil-CoA, ¿a dónde se van? Al ciclo del ácido cítrico, y aquí ya tenemos a la acil-CoA para seguir haciendo beta-oxidación.
Gracias, sé que fue una clase pesada, pero necesito sus comentarios, sus preguntas para poder resolverlas en conjunto. Que tengan una buena noche.